Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Con nuestros videos, ¿sí? Para justamente la lista de reproducción de ICSE Prueba 21. Y en este caso vamos a analizar un fenómeno muy interesante, ¿no? Que ha sido estudiado, históricamente, ha sido ligado a América Latina, pero que también en los estudios recientes es un tema muy tratado, ¿no? Sobre todo a partir de la nueva ola de populismo en el siglo XXI en América Latina, ¿sí? Vamos a tratar este concepto de herramientas denominado populismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo? Yo les recomiendo que a ustedes, alumnos de esta materia, traten de priorizar justamente el enfoque que propone la cátedra, porque cuando llegamos a un concepto como populismo, como ocurre en todas las ciencias sociales, los conceptos pueden ser contradictorios, distintos entre sí, dependiendo justamente de la perspectiva analítica desde la cual se lo analice, ¿no? Y esto es un concepto bastante polisémico, si queremos decirlo de alguna forma, ¿no? Para esta cátedra, para este libro que es Herramientas para el análisis, ¿no? Y la comprensión de la sociedad y el Estado, ¿qué es el populismo? Bueno, el populismo es sin lugar a dudas un tipo de liderazgo. El populismo es una forma de ejercicio del poder. Eso podríamos definir qué es el populismo, ¿sí? Repito, para este enfoque conceptual, el populismo es un tipo de liderazgo, es una forma de ejercicio del poder, no es una ideología, ya que podemos encontrar al populismo de izquierda como al populismo de derecha, ¿no? Típicos casos de populismo de izquierda pueden ser el expresidente Pedro Castillo en Perú, Hugo Chávez, Evo Morales, el kirchnerismo, Pepe Mujica, Lula da Silva, Rafael Correa, o también tenemos populismos de extrema derecha, como es el caso de Donald Trump, Marine Le Pen, Víctor Orbán en Hungría. Por lo tanto, el populismo, repito, no es, según este enfoque conceptual, una ideología, sino un tipo de liderazgo, una forma de ejercicio del poder, independientemente si éste se sitúa a la izquierda o a la derecha del espectro político. Bien, recordemos justamente que ustedes han aprendido en la unidad número 1 los tipos de liderazgos, ¿no? Y los tipos de dominación según Max Weber. Deben recordar la dominación carismática porque es clave en los liderazgos populistas. Recuerden que un tipo de dominación carismática era aquella que ejercía, ¿no? Un líder por poseer talentos, dones, cualidades que pasaban por extraordinaria. Un líder populista, sin lugar a dudas, es un líder carismático, tiene una relación directa con sus seguidores y en política suele estar ligado a su gran capacidad oratoria, a su gran capacidad comunicativa. ¿Cuáles son entonces las características del populismo según este enfoque conceptual? El populismo siempre posee líderes carismáticos, el populismo siempre gobierna en forma de polarización, siempre apela a un otro discursivo, en palabras de Ernesto Laclau. Es decir, el populismo, como bien dice el texto, y como bien lo menciona Freudenberg, el populismo es de suma cero, es decir, no hay término medio, se está a favor o se está en contra, siempre necesita inventar un enemigo con el cual polarizar. Por ejemplo, ¿no? Recordarán en el discurso de Irigoyen la idea de la causa contra el régimen, ¿no? Recordarán justamente en el peronismo la típica dicotomía entre el pueblo versus la oligarquía, el bien versus el mal, la patria versus la antipatria. Son retóricas muy utilizadas en el populismo, esas antinomias y esa dicotomía. Otra de las características del populismo es justamente su uso del pasado. El populismo siempre tiende a utilizar el pasado como una forma de descalificación de sus enemigos, ¿no? La idea de un pasado negro, ¿no? La famosa herencia recibida, por ejemplo, muy común en el discurso de Lula, ¿no? Hablar de la herencia maldita y prometer un futuro color de rosa, ¿no? Por ejemplo, recordarán el discurso de Donald Trump, ¿no? Su lema de campaña, Make America Great Again, ¿no? Hacer América grande otra vez. Otra de las características del populismo es su conformación policlasista. ¿Qué quiere decir esto? Que el populismo se sostiene a través de varios y diversos sectores sociales, no de un solo sector. Son policlasistas, ¿sí? Suelen, repito, abarcar a amplios sectores políticos demasiado heterogéneos entre sí, ¿sí? Justamente, por ejemplo, Pedro Castillo, ¿no? En Perú, que llega al poder a través de los sectores populares, de una alianza con los sindicatos, con los sectores indigenistas. Bien, y en cuanto a la representación política, y esto es muy importante que ustedes lo comprendan, el populismo siempre ha tenido, tal cual como lo dice el material, una relación muy compleja con la democracia. ¿Por qué?
porque los líderes populistas rara vez incluyen a la ciudadanía en los asuntos de gobierno, salvo en el momento de votar o en el momento de la retórica discursiva, ¿no? Es decir, de la movilización de las masas, de los actos plebiscitarios. El populismo tiene una relación compleja con la democracia porque justamente trata de monopolizar el poder, trata de gobernar sin mecanismos de control. Recuerden que el populismo lo que genera justamente es trata de socavar las instituciones políticas, los partidos políticos, ¿no? Y suelen ser regímenes con un fuerte estilo personalista de ese líder carismático. El liderazgo populista suele abusar de su poder, no respetar las instituciones democráticas, se arroban la representación de la nación y del pueblo. Bueno, acá tienen un típico, ¿no?, cuadro de liderazgos populistas: Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, Erdogan en Turquía, AMLO en México, Orbán, bueno, se me fue el nombre del expresidente italiano, Berlusconi, Donald Trump, Narendra Modi, Bolsonaro. Y justamente esto es algo muy interesante porque demuestra, es una especie de porcentaje, ¿no?, de justamente el porcentaje de populismo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, tomando diferentes variantes que son justamente el liderazgo carismático, el ataque a las instituciones democráticas, a la representación política. Bien, bueno, en el caso de Trump, ¿no?, un claro ejemplo de líder populista, su liderazgo carismático, su confrontación con los enemigos, el discurso antisistema, el estilo beligerante. Deben comprender que el populismo es un concepto clave para esta materia porque justamente, históricamente, se ha asociado al populismo con América Latina. Se pensaba que el populismo era un tipo de liderazgo político típico de la geografía latinoamericana, principalmente con los dos populismos clásicos o históricos que han sido el peronismo en la Argentina y el varguismo o el getulismo, es decir, la presidencia de Getúlio Vargas en el Brasil, ¿no? Fue un concepto demasiado utilizado, aunque muy pocos estudios se preocuparon por ver cuáles eran esos rasgos fundamentales de esos liderazgos que se llamaban populistas. Así que esto es todo lo que tienen que saber sobre populismo para ICSE UBA 21. Nos vemos pronto y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas.